Mi marido se divorció de mí por correo electrónico. La traición que cambió mi vida para siempre. El cursor parpadeaba en la pantalla del portátil. Elena apretó los ojos cansados, tratando de enfocar las palabras que parecían bailar frente a ella. 5 semanas cuidando de su madre en Lisboa habían dejado profundas marcas en su rostro. La diferencia horaria, las noches en vela en el sofá de la habitación del hospital y la constante ansiedad por el estado de salud de dona Alzira habían convertido a la mujer de 58 años en una versión más frágil de sí misma. «Querida Elena», comenzaba el correo electrónico. Sonrió al ver el nombre de su marido en la bandeja de entrada. Roberto rara vez escribía correos electrónicos. Prefería mensajes cortos por WhatsApp o llamadas rápidas. Un correo electrónico formal parecía extraño después de 30 años de matrimonio, pero tal vez era solo la nostalgia hablando más alto. Sus ojos recorrieron el texto, primero con curiosidad, luego con incredulidad y finalmente con un horror paralizante. Después de mucho reflexionar, he decidido que nuestro matrimonio ha llegado a su fin. Ya he iniciado los trámites del divorcio. Para simplificar, he transferido nuestros ahorros a una cuenta separada. Espero que entiendas que esta decisión no ha sido tomada a la ligera. Te deseo lo mejor. Elena sintió que se le revolvió el estómago. La habitación del hotel barato en el que se alojaba, a pocas manzanas del hospital, comenzó a dar vueltas. Le temblaban tanto las manos que el portátil casi se le cae del regazo. 30 años de matrimonio, terminados en 12 párrafos fríos y calculadores. No, no puede ser, murmuró para sí misma, releyendo el correo electrónico por tercera vez, como si las palabras pudieran reorganizarse mágicamente y formar un mensaje diferente. Roberto no haría eso, pero sí lo hizo. Y no solo anunció el fin de su matrimonio por correo electrónico, sino que también mencionó, en un tono casi casual, que había transferido los ahorros de la pareja, 120.000 reales destinados a la jubilación, a una cuenta a su nombre. Para simplificar las cosas durante la transición, escribió, como si estuviera hablando de cambiar la contraseña del Wi-Fi y no de apropiarse de los ahorros de toda una vida. Con las manos temblorosas, Elena cogió el teléfono y marcó el número de Roberto. La llamada fue directamente al buzón de voz. Lo intentó de nuevo. El mismo resultado. Le envió un mensaje por WhatsApp. Los mensajes se entregaron, pero no se leyeron. Parecía que Roberto simplemente había desaparecido, dejando solo ese correo electrónico clínico como último contacto. En el pasillo del hotel, una familia conversaba animadamente, haciendo planes para el día siguiente. El contraste entre su realidad fragmentada y la normalidad que la rodeaba era demasiado doloroso. Elena cerró la puerta de la habitación y se apoyó en ella, deslizándose lentamente hasta el suelo. Al otro lado del océano, su vida se estaba desmoronando sin su consentimiento ni participación. Y allí estaba ella, sola, en un país extranjero, con su madre enferma y sin acceso a los ahorros que serían su refugio. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era dona Alzira, o mejor dicho, una enfermera que llamaba desde la habitación de su madre. «¿Doña Elena? Su madre pregunta por usted. Ha pasado una noche agitada y creo que se tranquilizaría si pudiera venir un poco antes hoy». Elena se secó las lágrimas que ni siquiera se había dado cuenta de que estaban cayendo. «Claro, voy ahora mismo», respondió, tratando de sonar normal, aunque su voz delataba su estado emocional. «¿Está todo bien, señora?», preguntó la enfermera. «Sí, todo bien», mintió Elena. «Solo un pequeño contratiempo. Nada de lo que mi madre tenga que preocuparse». Al colgar, Elena volvió a mirar el correo electrónico abierto en el portátil. ¿Cómo le diría a su madre enferma que su yerno, a quien siempre había tratado como a un hijo, había abandonado a su hija y le había robado sus ahorros? ¿Cómo afrontaría las próximas semanas, sola y traicionada? Elena cerró el portátil con un profundo suspiro. No había tiempo para derrumbarse. Su madre la necesitaba, y mostrarse frágil ahora solo empeoraría la situación de dona Alzira. Era hora de hacer lo que siempre había hecho en la vida, tragarse el dolor y seguir adelante, incluso cuando cada paso parecía imposible. En el hospital, Elena entró en la habitación de dona Alzira con una sonrisa forzada. Su madre, a sus 84 años, estaba cada día más frágil.
con el rostro arrugado y marcado por la enfermedad, pero sus ojos aún conservaban esa claridad penetrante que siempre había intimidado a Elena, incluso en la edad adulta. «Has estado llorando», afirmó doña Alzira, tan pronto como su hija se acercó para besarle la frente. No era una pregunta. «Es solo cansancio, madre». Elena arregló las almohadas de la anciana, evitando el contacto visual. «¿Cómo te sientes hoy?» «Mejor que tú, por lo que parece». Doña Alzira le cogió la mano a su hija con sorprendente firmeza. «¿Qué ha pasado? ¿Es Roberto?» Elena se quedó paralizada. ¿Cómo era posible que su madre siempre pudiera leer sus pensamientos, incluso debilitada por un derrame cerebral? Pensó en mentir, en proteger a la anciana de preocupaciones, pero algo en la firmeza de aquellos ojos se lo impidió. «Roberto». Elena dudó, eligiendo cuidadosamente las palabras. «Roberto ha decidido que necesita un tiempo». ¿Tiempo? Doña Alzira frunció el ceño. ¿Después de 30 años? ¿Qué tipo de tiempo necesita un hombre de 62 años, que no ha tenido en 3 décadas? Elena tragó saliva. «Quiere el divorcio, mamá». El silencio que siguió fue tan pesado como el plomo. Doña Alzira cerró los ojos durante unos segundos y respiró profundamente. «¿Y ha tenido el valor de decirte eso mientras tú estás aquí, cuidando de mí?» «Por correo electrónico», añadió Elena, sintiendo por fin lo absurdo de la situación. Dicho en voz alta, parecía aún más cruel. «Me ha enviado un correo electrónico para terminar nuestro matrimonio». Doña Alzira soltó un taco que Elena nunca había oído de boca de su madre en toda su vida. La sorpresa casi la hizo reír, de no ser por la gravedad del momento. «¡Cobarde!», susurró la anciana con rabia contenida. Siempre sospeché que detrás de toda esa amabilidad se escondía un cobarde. Elena apretó los labios, incapaz de defender a su marido como había hecho tantas veces a lo largo de los años. ¿Cuántas veces había ignorado las miradas de su madre cuando Roberto cancelaba compromisos familiares a última hora? ¿Cuántas veces había justificado sus ausencias en cumpleaños, graduaciones e incluso en el funeral de su padre? «Hay más, ¿verdad?», preguntó doña Alzira, observando la expresión de su hija. Elena asintió, sin fuerzas para filtrar la verdad. «Ha transferido nuestros ahorros a una cuenta a su nombre. Todo nuestro dinero para la jubilación. 120.000 reales. «¡Ese desgraciado!». La indignación dio un vigor sorprendente a la voz de doña Alzira. «No puede hacer eso. Es un robo. Puedo impugnar, pero tendría que estar en Brasil», explicó Elena. «Y no voy a dejarte sola, mamá». La expresión de doña Alzira se suavizó, dando paso a una determinación feroz que Elena conocía bien. «Hija, escucha bien lo que voy a decirte». La anciana se acomodó en la cama con dificultad. «Vas a terminar de cuidar de mí como habíamos planeado. Cuando me haya recuperado lo suficiente, volverás a Brasil y irás a buscar lo que es tuyo». Hizo una pausa para recuperar el aliento. «Y cuando encuentres a ese sinvergüenza, dile que Alzira Mendonça está decepcionada, pero no sorprendida». Elena sintió un nudo en la garganta. «Mamá, no sé si tengo fuerzas para eso». «No es cuestión de fuerzas, Elena. Es cuestión de necesidad». Los ojos de la anciana brillaban intensamente. «Siempre te has menospreciado para no molestar a los demás. Siempre has preferido perder la razón antes que crear conflictos. Lo he observado toda mi vida y me culpo por no haberte enseñado otra cosa». Elena sintió el peso de aquellas palabras. Era cierto. Toda su vida había estado marcada por la conciliación a cualquier precio. En la escuela, con los amigos, en el trabajo y especialmente en su matrimonio con Roberto. Siempre cedía, siempre renunciaba, siempre aceptaba menos de lo que merecía en nombre de la paz. «No quiero que luches por mí, mamá», dijo Elena, secándose una lágrima rebelde. «No es por mí, Elena, es por ti». Doña Alzira tomó el rostro de su hija entre las manos. «Siempre has sido demasiado buena para este mundo, hija. Siempre has pensado en los demás antes que en ti misma. Pero ahora tienes que luchar. No puedes dejar que él se lleve todo lo que han construido juntos». La enfermera entró en la habitación, interrumpiendo la conversación. «Hora de la medicación, doña Alzira», anunció, sin darse cuenta de la tensión que se respiraba en el ambiente. «Y después tenemos que hacerle algunas pruebas». Elena se levantó, sintiéndose extrañamente más ligera después de compartir su carga. La indignación de su madre, de alguna manera, validaba su propia ira.
un sentimiento que rara vez se permitía experimentar. «Voy a preparar un café mientras hacen los exámenes», dijo, inclinándose para besar la frente de su madre. «Elena», llamó don Alcira cuando su hija ya estaba en la puerta. «Recuerda, eres más fuerte de lo que crees, y me tienes a mí, siempre». En el pasillo del hospital, sola, Elena se permitió derrumbarse durante unos segundos. Las lágrimas que había contenido durante horas finalmente encontraron una salida. Era como si un dique se hubiera roto en su pecho, liberando no solo el dolor de la reciente traición, sino años de penas reprimidas, de silencios forzados, de concesiones no reconocidas. Mientras tanto, su móvil vibró con una notificación. Era un aviso del banco. Saldo insuficiente para la transferencia programada del alquiler del apartamento en Lisboa. Sus manos temblaron al abrir la aplicación bancaria. La cuenta conjunta, donde ayer había más de 120.000 reales, ahora solo mostraba 278 reales y 42 centavos. 18 semanas después, Elena aterrizó en suelo brasileño. El aeropuerto internacional de Confins nunca le había parecido tan inmenso e impersonal. Mientras esperaba su maleta en la cinta transportadora, observaba a las familias que se reencontraban, los abrazos cálidos y las amplias sonrisas. Ella, sin embargo, no tenía a nadie esperándola. Dona Alcira se había recuperado lo suficiente como para regresar a su casa en Lisboa, donde una cuidadora contratada la acompañaría. «Vuelve y arregla tu vida», le había insistido su madre. «No te preocupes por mí». El trayecto desde el aeropuerto hasta su apartamento en Belo Horizonte fue silencioso. El conductor del taxi intentó entablar conversación en varias ocasiones, pero pronto se dio cuenta de que la pasajera no estaba de humor para hablar. Elena observaba la ciudad por la ventana, reconociendo lugares familiares que ahora parecían pertenecer a otra vida, a otra mujer. Cuando el coche se detuvo frente al edificio donde había vivido durante 20 años, Elena sintió un escalofrío en el estómago. ¿Estaría Roberto allí? ¿Tendría la audacia de seguir en el apartamento después de lo que había hecho? ¿Necesita ayuda con las maletas?, preguntó el conductor. «No, gracias», respondió Elena. «Solo son 2». En el vestíbulo, el portero Sebastián abrió mucho los ojos al verla. «Señora Elena, ha vuelto». Había algo extraño en su expresión. Sorpresa, sí, pero también... ¿vergüenza? «Buenas tardes, Sebastián». «Sí, por fin he vuelto», esbozó una sonrisa. «¿Cómo va todo por aquí?» Todo bien, señora Elena». Parecía incómodo. «El señor Roberto... ¿Él... está en casa?», interrumpió Elena, incapaz de soportar la tensión. «No, señora Elena. Su marido... se mudó. Hace casi 2 meses». Elena sintió una mezcla de alivio y aprensión. «Entiendo. Gracias, Sebastián». En el ascensor, sola con sus pensamientos y sus maletas, Elena trató de prepararse para lo que encontraría. En el piso 12, caminó por el pasillo familiar hasta la puerta del apartamento 1203. Dudó un instante antes de introducir la llave. La puerta se abrió con un clic seco, revelando un espacio vacío. «Dios mío», susurró Elena, entrando lentamente. El apartamento, antes acogedor y lleno de recuerdos, ahora estaba prácticamente vacío. Los muebles que habían elegido juntos a lo largo de décadas, los cuadros que adornaban las paredes, las alfombras persas que tanto le gustaban, todo había desaparecido. Solo quedaban algunos objetos, una cama sin sábanas en el dormitorio principal, un sofá gastado en el salón, la mesa de la cocina sin sillas y algunas ollas básicas en los armarios. En la nevera vacía, una nota sujeta con un imán. «He dividido los bienes de forma justa. Lo que queda es más que suficiente para empezar de nuevo. Roberto». Elena arrancó la nota y la arrugó con fuerza. ¿Justamente? ¿Qué justicia había en dejarla con casi nada después de 30 años compartiendo una vida? El sonido del teléfono del apartamento la asustó. ¿Quién podría estar llamando a un número fijo hoy en día? ¿Quién sabría que había regresado? «Hola, Elena, ¿eres tú?» La voz de Fátima, su amiga de toda la vida, sonó al otro lado de la línea. «Gracias a Dios. Ven a mi casa ahora mismo. Tenemos que hablar. Fátima, acabo de llegar y...» «Elena». La voz de su amiga se volvió seria. «No puedes quedarte ahí. Ven aquí. Ahora mismo».
2 horas más tarde, sentada en la acogedora sala de Fátima, Elena escuchaba atónita los detalles que desconocía. Vació el apartamento 2 días después de que llamaras diciendo que volverías, explicaba Fátima, sirviendo otra taza de té. Contrató una empresa de mudanzas. Todo fue muy rápido. ¿Cómo lo supiste? Sebastián me llamó. Sospechaba algo. Fátima dudó. Elena... hay más. ¿Qué podría ser peor? Preguntó Elena con una risa amarga. Roberto está con otra persona. Elena sintió como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. Una cosa era ser abandonada. Otra completamente diferente era ser sustituida. ¿Quién? Fátima respiró hondo. Daniela, tu antigua asistente en el curso de cocina. Las palabras golpearon a Elena como un puñetazo. Daniela era una joven de poco más de 30 años que había trabajado con ella en el Instituto Gastronómico durante casi 2 años. Elena la había tratado casi como a una hija, enseñándole todos los secretos de la cocina mineira. ¿Daniela? Repitió Elena incrédula. Pero ella podría ser su hija. 25 años más joven, confirmó Fátima. Viven juntos en la casa de campo de Brumadiño, la que comprasteis como inversión para vuestra jubilación. Elena se cubrió el rostro con las manos. La casa de campo era su sueño, un lugar tranquilo donde planeaba pasar su vejez, lejos del ruido de la ciudad, cultivando hierbas para sus recetas y recibiendo a los nietos que esperaba tener algún día. ¿Cómo descubriste todo esto? Belo Horizonte es una ciudad grande que funciona como una pequeña, ya sabes. Fátima cogió su móvil. Y no han sido muy discretos. Daniela lleva desde el mes pasado publicando fotos de la casa. Fátima le mostró a su amiga varias publicaciones en Instagram. Allí estaba Daniela, con su cuerpo joven y su sonrisa radiante, posando en el porche que Elena había decorado con tanto cariño. En otra foto, la joven preparaba el almuerzo en la cocina rústica que Roberto y Elena habían reformado juntos. Y en otra, más dolorosa, Roberto aparecía sonriente, abrazando la cintura de Daniela, con una leyenda que decía: «Los nuevos comienzos siempre son bienvenidos». «Parece feliz», murmuró Elena, sintiendo un nudo en el pecho. «Parece un viejo tonto», corrigió Fátima con indignación. «Y tú vas a luchar por lo que es tuyo». El bufete de abogados que le había recomendado Fátima estaba en el centro de la ciudad, en un edificio comercial sin ascensor. Elena subió con dificultad los 3 tramos de escaleras, sintiendo el peso de la edad y el estrés de los últimos meses. En la pequeña sala de recepción, una secretaria de cabello canoso escribía en una computadora antigua. Al ver a Elena, se ajustó los anteojos y sonrió. ¿Puedo ayudarla? Tengo una consulta con el doctor Marcos a las 10 en punto. Mi nombre es Elena Vasconcelos. Ah, sí. Pase, por favor. Él ya la está esperando. El despacho era modesto, con estanterías llenas de libros jurídicos en las paredes y una ventana que daba a una calle muy transitada. Detrás de una mesa llena de expedientes, un joven de no más de 30 años se levantó para recibirla. Señora Elena, soy Marcos Oliveira. Por favor, tome asiento. Elena no pudo ocultar su sorpresa. Esperaba a un abogado más experimentado, alguien con canas y arrugas que delataran años de batallas judiciales. Parece muy joven, dijo ella, arrepintiéndose inmediatamente de su franqueza. El joven sonrió, sin ofenderse. Tengo 29 años y me gradué hace 5. Trabajo principalmente con derecho de familia, y los casos como el suyo son mi especialidad. Elena asintió, aún insegura, pero dispuesta a darle una oportunidad al joven. Al fin y al cabo, no tenía muchas opciones con su presupuesto limitado. La señora Fátima me explicó su situación por teléfono, pero me gustaría escuchar los detalles directamente de usted. Durante casi 1 hora, Elena le contó todo. El correo electrónico, la transferencia de dinero, el apartamento vacío, el descubrimiento de la relación con Daniela. El joven abogado tomaba notas ocasionales, pero sobre todo, escuchaba con atención y empatía. Tengo una pregunta delicada, dijo cuando Elena terminó su relato. ¿Tiene acceso a algún recurso financiero en este momento? Elena le explicó su situación. Había conseguido mantener su cuenta personal, donde recibía el pago de sus clases de cocina, pero la cantidad era insuficiente para cubrir todos los gastos. Además,
Había utilizado sus ahorros personales durante su estancia en Lisboa. «Doña Elena, voy a ser franco», dijo Marcos, colocando el bolígrafo sobre el bloc de notas. «Su caso es sólido. Lo que hizo su exmarido constituye una apropiación indebida de bienes y posiblemente incluso un delito de estafa. El problema es que los procesos de este tipo pueden ser largos y costosos, y usted cree que no puedo permitírmelo», añadió Elena, sintiendo cómo crecía su desánimo. «No es eso», la corrigió Marcos. «Me preocupa que su exmarido probablemente contrate a un bufete grande, con recursos para prolongar el proceso». Hizo una pausa. «Usted mencionó que es profesor universitario y consultor de empresas, ¿verdad?». Elena asintió con la cabeza. «Estoy casi seguro de que contratará al bufete Méndez y Asociados. Son conocidos por defender a profesionales de alto nivel en casos de divorcio». «¿Y eso es malo?». «Digamos que juegan duro». Marcos parecía elegir las palabras con cuidado. «Pero no se preocupe. Lo que nos falta en recursos lo compensamos con dedicación. Empezaremos con una medida cautelar para bloquear cualquier transacción con la casa de campo y luego...». El teléfono sobre la mesa sonó, interrumpiendo la conversación. Marcos contestó, haciendo un gesto de disculpa a Elena. «¿Sí? Ah, ya veo. ¿Tan pronto?». «No, no se puede posponer». Frunció el ceño. «Está bien, estaré allí en 20 minutos». Al colgar parecía preocupado. «Doña Elena, le pido disculpas, pero ha surgido una emergencia con otro cliente. Tendré que posponer el resto de nuestra conversación». «Claro, no hay problema», respondió Elena, sintiéndose un poco aliviada por poder posponer decisiones difíciles. Mientras tanto, Marcos abrió un cajón y sacó unos formularios. «¿Podría rellenar este poder y reunir estos documentos? Así adelantamos el proceso para nuestra próxima reunión». Elena guardó los papeles en su bolso y se despidió. Al salir, la secretaria le entregó una tarjeta con la fecha de la próxima cita, dentro de una semana. Parecía una eternidad para alguien cuya vida estaba en suspenso. En la calle, Elena miró su celular. Tenía 3 mensajes sin leer. Uno de Fátima preguntando cómo había ido la reunión con el abogado. Otro del banco informando de un débito automático que no se había podido efectuar por falta de saldo y el tercero. El tercero le hizo detenerse el corazón por un segundo. «Tenemos que hablar. Estaré en la cafetería de la Librería Cultura a las 14:00. Es importante. Roberto». La cafetería de la Librería Cultura, en el centro comercial Patio Savasi, siempre había sido uno de los lugares favoritos de Elena. El aroma del café recién hecho mezclado con el olor de los libros nuevos creaba un ambiente acogedor que normalmente la tranquilizaba. Pero aquella tarde, nada podía calmar la tormenta que se estaba formando en su interior. Elena llegó 15 minutos antes de la hora acordada. Deliberadamente, eligió una mesa en el rincón más alejado, desde donde podía observar la entrada sin ser vista inmediatamente. Pidió un café, aunque tenía el estómago tan tenso que dudaba de poder beberlo. A las 2 en punto, entró Roberto, siempre puntual, una de las pocas cualidades que había conservado a lo largo de los años. Elena lo observó desde la distancia, notando los pequeños cambios. El pelo más corto, la barba recortada con precisión, ropa nueva que nunca había visto. Parecía más joven, de alguna manera, o tal vez era solo el efecto de estar con alguien 25 años más joven. Roberto la vio y se dirigió hacia ella. Elena respiró hondo, tratando de controlar la mezcla de emociones que amenazaban con desbordarla. «Elena», dijo él, acercando la silla que tenía delante. «Gracias por venir». «No he venido por ti», respondió ella, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza de su voz. «He venido por mí, para entender». Roberto pareció desconcertado por un momento. Quizás esperaba lágrimas, súplicas, a la Elena conciliadora de siempre. Pero 4 meses cuidando a su madre enferma en otro país, abandonada por el marido con el que había compartido 3 décadas, habían forjado una nueva Elena. «Estás diferente», observó él. «Estoy viva», respondió ella. «A pesar de tus esfuerzos por destruirme». Roberto hizo un gesto de negación. «Nunca quise destruirte, Elena. Solo necesitaba una salida». «¿Una salida?». Su voz se elevó ligeramente, atrayendo las miradas de las mesas cercanas. Se inclinó hacia adelante, hablando más bajo, pero con intensidad.
Me abandonaste por correo electrónico mientras cuidaba de mi madre enferma. Robaste nuestros ahorros. Vaciaste nuestra casa. Estás viviendo con mi ex asistente en la casa que compramos juntos. Hizo una pausa para respirar. ¿Qué tipo de salida es esa, Roberto? Las cosas no son tan simples. Entonces explícamelo, desafió Elena. Estoy aquí. Explícame por qué destruir la vida de tu esposa de 30 años fue tu única opción. Roberto se pasó la mano por el cabello canoso, un gesto nervioso que Elena conocía bien. Nuestro matrimonio estaba muerto desde hacía años, Elena. ¿Lo sabes? No, no lo sabía, replicó ella, porque nunca dijiste nada. Nunca intentaste hablar. Nunca sugeriste terapia. Nunca expresaste insatisfacción. Simplemente desapareciste. Intenté hablar varias veces, pero siempre estabas ocupada con tus clases, tus libros de recetas, tu madre. No te atrevas a meter a mi madre en esta conversación, interrumpió Elena, sintiendo cómo crecía la ira. Y no intentes reescribir nuestra historia para justificar tu cobardía. Roberto se acomodó en la silla, visiblemente incómodo. No he venido aquí para pelear, Elena. He venido para proponerte un acuerdo. ¿Un acuerdo? Elena casi se echó a reír. Después de todo lo que has hecho, ¿crees que puedes solucionarlo todo con un acuerdo? Es lo mejor para todos, insistió Roberto. Mis abogados han preparado una propuesta. Si la aceptas, evitaremos un proceso largo y agotador. Sacó un sobre del bolsillo interior de la chaqueta y lo dejó sobre la mesa. Elena no tocó el sobre. ¿Cuáles son las condiciones? Tú te quedas con el apartamento, que ya está prácticamente pagado. Yo me quedo con la casa de campo. En cuanto a los ahorros, Roberto dudó. Puedo devolverte el 30% del valor. ¿El 30%? Elena no pudo contener la indignación. ¿Del dinero que ambos ahorramos durante años? ¿De nuestro fondo de jubilación? Es una oferta justa, considerando las circunstancias. ¿Qué circunstancias? Elena, seamos prácticos. Tú tienes tu trabajo en el Instituto Gastronómico. A mí solo me quedan 5 años para jubilarme. Necesito asegurar mi futuro. ¿Y el mío? La voz de Elena tembló ligeramente. A mí también me quedan solo unos años para jubilarme. Y, a diferencia de ti, que eres profesor universitario con estabilidad, yo doy clases particulares sin ninguna garantía. Roberto apartó la mirada, incapaz de afrontar la verdad de sus palabras. Hay otra cosa, dijo tras un momento de silencio. Sobre la casa de campo, ya está a mi nombre. Elena se sintió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Cómo que a tu nombre? Compramos esa casa juntos. Sí, pero... Roberto bajó la voz. Hubo un cambio de titularidad hace unos meses. ¿Sin mi firma? Eso es imposible. El silencio de Roberto fue más elocuente que cualquier confesión. ¿Falsificaste mi firma?, preguntó Elena, incrédula. Era necesario para agilizar el proceso, se justificó Roberto, como si estuviera hablando de un mero trámite burocrático y no de un delito. Elena sintió una oleada de náuseas. El hombre que tenía delante, con quien había compartido décadas de su vida, era un completo desconocido. Nuestro acuerdo queda sin efecto, dijo ella, levantándose. Nos veremos en los tribunales. Elena, sé razonable. Roberto también se levantó. Siempre has odiado los conflictos. Piensa en el desgaste, en los gastos de abogados. Deberías haber pensado en eso antes de robarme el dinero y falsificar mi firma. Elena cogió su bolso, dejando el sobre intacto sobre la mesa. Ah, y Roberto, dile a Daniela que las empanadas de queso que tanto le gusta publicar en Instagram tienen un secreto. Una pizca de nuez moscada en la masa. Al parecer, no todo lo ha aprendido de mí. Una semana después del enfrentamiento con Roberto, Elena se enfrentaba a otra batalla: encontrar trabajo. El instituto gastronómico donde daba clases de cocina había cerrado durante la pandemia, y las clases particulares que impartía antes de su viaje a Portugal habían sido asumidas por otros profesores. 58 años, murmuró para sí misma, sentada frente al ordenador en el pequeño apartamento de Fátima, donde se alojaba temporalmente. ¿Quién va a contratar a una mujer de 58 años? En la pantalla, decenas de correos electrónicos con respuestas negativas a sus solicitudes. Agradecemos su interés, pero su perfil no se ajusta a lo que buscamos. Lamentablemente,
Ya hemos cubierto el puesto. Buscamos a alguien con experiencia en redes sociales. Fátima entró en la sala con 2 tazas de café. ¿Sigues buscando trabajo?, preguntó, colocando una de las tazas junto al ordenador. Lo intento, respondió Elena con un suspiro. Pero parece que el mercado no tiene sitio para señoras de pelo gris que no saben hacer reels en Instagram. Fátima se sentó a su lado y miró la pantalla. Quizás estás buscando en los lugares equivocados, sugirió. ¿Por qué no pruebas algo diferente a lo habitual? ¿Cómo qué? ¿Conductora de aplicación? ¿Repartidora de comida? No seas dramática, dijo Fátima, poniendo los ojos en blanco. Estaba pensando en lugares que valoren tu experiencia, como ese centro comunitario en Barreiro, por ejemplo. ¿Centro comunitario?, preguntó Elena, frunciendo el ceño, confundida. Sí, el Centro Cultural y Comunitario Quintal Mineiro. Mi sobrina Luisa hace trabajo voluntario allí. Siempre están buscando gente para dar talleres. ¿Talleres? ¿De cocina? Entre otras cosas. Por lo que cuenta Luisa, tienen un proyecto de preservación de la cultura mineira. Clases de viola, narración de cuentos, bordado. Fátima sonrió. ¿Y qué hay más mineiro que nuestra comida? El Centro Comunitario Quintal Mineiro estaba en una antigua mansión restaurada en el barrio de Barreiro, en las afueras de Belo Horizonte. Elena llegó a primera hora de la tarde, después de un viaje de 1 hora en autobús. El lugar era sencillo, pero acogedor, con un gran patio arbolado y amplias salas adaptadas para diversas actividades. En la recepción, una joven de pelo teñido y un piercing en la nariz la recibió con una cálida sonrisa. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarla? Buenas tardes. Me llamo Elena Vasconcelos. He venido para hablar sobre la posibilidad de ofrecer talleres de cocina mineira. ¡Qué maravilla!, exclamó la joven, visiblemente animada. Justo lo que estábamos buscando. Voy a llamar a la directora. Estoy segura de que le encantará conocerla. Minutos después, Elena fue conducida a una sala en la parte trasera de la mansión, donde una elegante señora de unos 70 años organizaba unos documentos. Doña Elena, anunció la joven. Esta es doña Cecilia, nuestra directora y fundadora. La señora levantó la vista de los papeles y sonrió. Había una dignidad en su porte, una elegancia natural que no dependía de la sencillez de su vestimenta. Elena Vasconcelos, dijo la señora Cecilia, extendiendo la mano. Es un honor recibirla en nuestro humilde centro. Tengo todos sus libros de recetas de Minas Gerais. Elena se sonrojó, sorprendida. ¿En serio? No imaginaba que una señora de los suburbios leyera libros de cocina, completó doña Cecilia con una sonrisa astuta. O que alguien recordara sus libros después de tanto tiempo. Ambas cosas, para ser sincera, admitió Elena. Doña Cecilia le indicó una silla a Elena y se sentó frente a ella. Su libro sobre dulces tradicionales de Minas Gerais es una pequeña obra maestra, comentó. Especialmente el capítulo sobre la influencia portuguesa en nuestros dulces de huevo. Muy bien documentado. Gracias, respondió Elena, genuinamente conmovida. Fue un trabajo de investigación que me llevó años. ¿Y ahora quieres compartir ese conocimiento con nuestra comunidad? Si hay interés, sí, confirmó Elena. Estoy buscando rehacer mi vida profesional y pensé que podrías dar clases en un centro comunitario de la periferia porque nadie más te aceptaría, completó doña Cecilia, de nuevo con esa sonrisa perspicaz. Elena se sintió avergonzada. No era eso lo que yo... No te preocupes, dijo doña Cecilia con un gesto conciliador. Lo entiendo perfectamente. El mundo no es amable con las mujeres de nuestra edad, ¿verdad? Especialmente cuando estamos empezando de nuevo. Algo en la forma en que dijo, empezando de nuevo, hizo que Elena se diera cuenta de que doña Cecilia sabía más de su situación de lo que dejaba entrever. ¿Cómo sabe que estoy empezando de nuevo? Belo Horizonte puede ser una metrópoli, pero funciona como una ciudad del interior en lo que se refiere a las noticias, respondió doña Cecilia con suavidad. Además, mi sobrina nieta es Luisa, amiga de Fátima. Ah, ya veo. No se preocupe, no estoy juzgando su situación. Al contrario. Doña Cecilia se acomodó en la silla. ¿Sabe por qué fundé este centro, Elena? ¿Para preservar la cultura mineira? Eso también, pero principalmente porque tuve que empezar de nuevo a los 65 años. Hizo una pausa, como si decidiera cuánto revelar. Mi marido era juez.
Un hombre respetado, admirado. Falleció hace 7 años, dejándome en una situación complicada. Lo siento mucho, dijo Elena automáticamente. No lo sientas. Él no se lo merecía, respondió doña Cecilia con sorprendente franqueza. Después de su muerte, descubrí que tenía una segunda familia desde hacía más de 20 años y que había transferido gran parte de nuestros bienes a esa otra mujer. Elena sintió un escalofrío de reconocimiento. ¿Cómo lo afrontó? Con dignidad y determinación, exactamente como lo estás haciendo tú ahora. Doña Cecilia sonrió, y con la ayuda de personas que creyeron en mí cuando yo misma dudaba. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando al patio donde algunos niños jugaban bajo la sombra de los mangos. Este centro nació de mi dolor, Elena, de la necesidad de crear algo significativo cuando todo parecía perdido. Se volvió para mirarla. Tus talleres de cocina mineira serían una valiosa aportación a nuestro proyecto. No por caridad, sino porque tus conocimientos son muy valiosos. Elena sintió una emoción genuina por primera vez en meses. No era solo la oferta de trabajo, sino el reconocimiento de su valor. ¿Cuándo puedo empezar?, preguntó con la voz ligeramente entrecortada. ¿Qué tal la semana que viene? Tenemos una cocina industrial pequeña, pero funcional, y un público ansioso por aprender. Al salir del centro comunitario, Elena se sentía más ligera. No era el trabajo de sus sueños, ni resolvería sus problemas económicos inmediatos, pero era un comienzo, un nuevo comienzo. Ya en el autobús de vuelta al centro de la ciudad, recibió un mensaje de texto. Era de un número desconocido. Buenas tardes, señora Elena. Soy Clara Méndez, abogada. Me gustaría hablar con usted sobre su caso contra Roberto Vasconcelos. Estoy interesada en representarla. ¿Podemos vernos mañana? Es urgente. La oficina de Clara Méndez estaba en uno de los edificios más imponentes de la avenida Afonso Pena, con vistas panorámicas a la Serra do Curral. Mientras subía en el ascensor con espejos, Elena se sintió fuera de lugar con su vestido sencillo y sus zapatos gastados. El bufete Méndez sin asociados era conocido por atender a la élite de Belo Horizonte, gente como Roberto, no como ella. La recepcionista, una joven impecablemente vestida, la condujo por un elegante pasillo hasta una sala de reuniones con paredes de cristal. Dentro, una mujer de unos 35 años analizaba documentos esparcidos sobre la mesa. Dona Elena Vasconcelos, anunció la recepcionista antes de retirarse. La mujer se levantó inmediatamente y le tendió la mano. Clara Méndez. Es un placer conocerla en persona. Clara era alta, tenía el pelo oscuro recogido en un moño severo y vestía un traje gris que transmitía autoridad. Sin embargo, sus ojos verdes eran sorprendentemente cálidos. Por favor, siéntese, dijo Clara, indicando una de las sillas. ¿Le apetece un café? ¿Agua? Agua, por favor, respondió Elena, todavía tratando de entender por qué la habían llamado allí. Después de que la recepcionista trajo el agua, Clara se sentó frente a Elena. Imagino que estará confundida con esta invitación, comenzó. Después de todo, nuestra firma normalmente representa a la otra parte en casos como el suyo. Es exactamente lo que estoy pensando, admitió Elena. De hecho, mi abogado mencionó que probablemente el bufete Méndez y Asociados representaría a mi exmarido. Clara sonrió. Y tenía razón. Roberto Vasconcelos contrató nuestros servicios hace 3 semanas. Elena sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Entonces, ¿por qué estoy aquí? ¿No es un conflicto de intereses? Lo sería si todavía representara a su exmarido, respondió Clara. Pero ya no lo represento. De hecho, voy a dejar Méndez y Asociados. Empujó unos documentos hacia Elena. Estos son los papeles de mi renuncia como abogada de Roberto Vasconcelos, presentados ayer por la tarde. Y dijo, mostrando otro documento. Es mi solicitud de baja de la firma, efectiva a partir de finales de este mes. Elena miró los papeles, confundida. ¿Por qué? Digamos que he encontrado mi propósito, respondió Clara, con un brillo decidido en los ojos. Y no es defender a hombres ricos que abandonan a sus esposas después de décadas de matrimonio. Algo en la forma en que lo dijo alertó a Elena. Eso es algo personal para ti, ¿verdad? Clara dudó un momento, como si decidiera cuánto revelar. Finalmente, asintió. Mi madre pasó por algo similar.
Mi padre la dejó después de 27 años de matrimonio, llevándose todo lo que tenían. Era abogado. Conocía los vacíos legales. Hizo una pausa. Yo tenía 15 años. Vi a mi madre luchar sola, sin recursos, contra un sistema que favorecía a mi padre en todos los aspectos. Inténtalo de nuevo, Claude. Alcanzó el límite máximo de caracteres para un mensaje y detuvo su respuesta. Puedes escribir, continuar para continuar con la conversación. Continuaré con la narración tal y como se me ha solicitado, desarrollando los personajes y centrándome en las dinámicas familiares. ¿Qué le pasó a tu madre?, preguntó Elena, sintiendo una conexión inmediata con aquella mujer que ahora revelaba sus propias cicatrices. Lo perdió casi todo, respondió Clara con amargura contenida. La casa, la seguridad económica, incluso algunos amigos que prefirieron ponerse del lado del exitoso doctor Méndez. ¿Méndez?, repitió Elena sorprendida. Tu padre es Antonio Méndez, fundador de este bufete, completó Clara. Irónico, ¿no? Trabajar para el hombre que destruyó a mi madre. ¿Por qué lo hiciste? Clara se recostó en la silla, con la mirada perdida por un momento. Para entenderlo, para aprender cómo pensaba, cómo funciona el sistema, y tal vez para demostrarle que podía ser tan buena como él en su propio juego. Sonrió levemente. Me convertí en la abogada más joven en ser socia en la historia del bufete. Y ahora estás renunciando a todo eso, observó Elena. ¿Por qué? Porque conocí tu caso. Clara se inclinó hacia adelante. Cuando Roberto Vasconcelos entró en este bufete contando su versión de la historia, cómo había crecido más allá de la relación, cómo necesitaba vivir su verdad, algo se rompió dentro de mí. Hizo una pausa. Hablaba exactamente como mi padre hace 20 años. Las mismas justificaciones, la misma arrogancia disfrazada de autodescubrimiento tardío. Clara abrió una carpeta y le mostró a Elena varios documentos. Tu exmarido mintió al bufete sobre varios aspectos del caso. Dijo que habían discutido la separación antes de tu viaje a Portugal. Afirmó que la transferencia del dinero se acordó verbalmente. Y, sobre todo, negó categóricamente haber falsificado ninguna firma. Mentiras, susurró Elena, sintiendo que la sangre le hervía. Todo mentiras. Lo sé, confirmó Clara. Y puedo demostrarlo. Mostró otro documento. Esta es una copia de la transferencia de la titularidad de la casa de campo. ¿Ve esta firma? ¿Supuestamente es suya? Elena examinó el documento. Esta no es mi firma. Exactamente. Y puedo probarlo ante un tribunal. Clara cerró la carpeta. Doña Elena, quiero representarla en este caso, sin honorarios por adelantado. ¿Sin honorarios? Elena frunció el ceño, desconfiada. ¿Por qué? Porque su caso representa todo lo que está mal en el sistema. Un hombre privilegiado que abusa de su poder económico y de su conocimiento para perjudicar a una mujer que ha dedicado décadas de su vida a su familia. Clara hizo una pausa, con sus intensos ojos verdes. Y porque se lo prometí a mi madre, en su lecho de muerte, que utilizaría mis conocimientos jurídicos para ayudar a mujeres como ella. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. No sé qué decir. Diga que sí, respondió Clara simplemente. Déjeme ayudarla a luchar. Pero, ¿y el otro abogado? El doctor Marcos. Ya he hablado con él, sonrió Clara. De hecho, fue él quien me buscó cuando supo que había renunciado al caso de Roberto. Es un buen abogado, solo que inexperto. Hemos acordado trabajar juntos, si tú aceptas. Elena respiró hondo, sintiendo por primera vez en meses que tal vez había esperanza. Acepto. Clara extendió la mano sobre la mesa. Haremos que Roberto Vasconcelos se arrepienta de cada centavo que te robó. El centro comunitario Quintal Mineiro estaba más concurrido de lo que Elena esperaba para un martes por la mañana. Su primer taller de cocina solo se había anunciado de boca en boca y en las redes sociales del centro. Pero la cocina industrial estaba llena. Mujeres de todas las edades, algunas jóvenes e incluso 2 señores mayores, todos ansiosos por aprender sobre la cocina tradicional de Minas Gerais. Buenos días a todos, comenzó Elena, tratando de ocultar su nerviosismo. Hoy vamos a empezar con lo básico de la cocina mineira, el feijão tropeiro. Durante casi 2 horas, Elena guió al grupo por los secretos de la receta tradicional, explicando la importancia de cada ingrediente,
compartiendo historias sobre el origen del plato y pequeños trucos que había aprendido a lo largo de décadas. «El secreto está en el punto de la farofa», explicaba, removiendo la olla con destreza. «Si queda muy seca, el frijol pierde su encanto. Si queda muy húmeda, pierde la esencia del tropeiro». Al observar a los alumnos reproducir sus enseñanzas, Elena sintió un calor en el pecho que no había experimentado en mucho tiempo. La sensación de ser útil, de transmitir conocimientos valiosos, era estimulante. «Dona Elena», la llamó dona Cecilia, que observaba discretamente la clase desde el fondo del salón. «Está haciendo un trabajo maravilloso». «Gracias», respondió Elena, mientras ayudaba a una señora mayor a sazonar sus frijoles. «Me siento útil de nuevo». «De eso se trata, empezar de nuevo», dijo doña Cecilia con una sonrisa cómplice. «Recordar nuestro valor cuando el mundo intenta convencernos de lo contrario». Mientras la clase degustaba el resultado de sus esfuerzos, Elena sintió un repentino mareo. La sala pareció girar por un momento y tuvo que apoyarse en la encimera. «¿Estás bien?», le preguntó uno de los alumnos, al notar su palidez. «Sí, solo un poco cansada», mintió Elena, tratando de sonreír mientras el sudor frío le corría por la frente. Pero no estaba bien. El mareo empeoró, acompañado ahora de un dolor agudo en el pecho. Elena intentó respirar profundamente, pero el aire parecía no llegar a sus pulmones. Lo último que vio antes de desmayarse fue el rostro preocupado de dona Cecilia acercándose rápidamente. El hospital público estaba abarrotado, como de costumbre. Elena, ahora consciente, esperaba en una camilla en el pasillo mientras dona Cecilia hablaba con un médico a pocos metros de distancia. «Hipertensión grave», explicaba el joven médico, consultando el historial. «Presión 20/11 en el momento del ingreso. Ya la hemos estabilizado con medicación, pero necesitará supervisión constante». «¿Tiene seguro médico?», preguntó el médico. Dona Cecilia dudó. «Creo que no». «No en este momento. Entonces tendrá que pasar por el SUS. Le recetaré los medicamentos básicos, pero tendrá que consultar a un cardiólogo lo antes posible». Cuando el médico se alejó, dona Cecilia regresó junto a Elena, que había escuchado toda la conversación. «¿Es grave?», preguntó Elena, tratando de mantener la compostura. «Nos ocuparemos de ello», respondió doña Cecilia con firmeza. «Lo importante ahora es que descanses». Pero el descanso era un lujo que Elena no podía permitirse. Además de la preocupación por su salud, estaba la cuestión económica. Sin seguro médico, ¿cómo pagaría el tratamiento continuo? Las consultas en la sanidad pública podían tardar meses, y los medicamentos para la hipertensión no eran baratos. «Voy a llamar a Fátima», dijo doña Cecilia, al percibir la angustia en el rostro de Elena. «Ella puede traerte algunas cosas al hospital». Mientras dona Cecilia se alejaba para hacer la llamada, Elena cerró los ojos, sintiendo el peso de su realidad. Para eso iban a servir los ahorros que había hecho con Roberto, para garantizar una vejez tranquila, con acceso a una sanidad de calidad. Ahora, a los 58 años, estaba enferma, sin recursos y dependiendo de la bondad de personas que apenas conocía. Una lágrima rodó silenciosamente por el rostro de Elena. No solo su cuerpo estaba frágil, toda su vida parecía desmoronarse. 3 días después, Elena fue dada de alta del hospital con una receta de medicamentos y la recomendación de consultar a un especialista lo antes posible. Fátima la llevó a su apartamento, insistiendo en que Elena se quedara con ella hasta que se recuperara por completo. «El médico ha dicho que debes evitar el estrés», le advirtió Fátima, colocando almohadas en el sofá-cama, «lo que significa que tienes prohibido pensar en Roberto o en el juicio durante al menos una semana». «Como si fuera posible», suspiró Elena, sentándose con cuidado. «Clara ha llamado 3 veces mientras estaba en el hospital. Parece que consiguió una audiencia preliminar para la semana que viene». «Eso puede esperar», insistió Fátima. «Tu salud es lo primero». El teléfono de Elena sonó, interrumpiendo la conversación. Era un número desconocido. «¿Hola? ¿Mamá?» La voz familiar hizo que el corazón de Elena se acelerara. «Mamá, soy Mariana». «Mari», exclamó Elena, sintiendo una oleada de emoción. «Mi amor, cuánto te extraño. La tía Fátima me llamó para decirme que estás enferma», dijo Mariana,
con voz preocupada. ¿Por qué no me avisaste? Elena dudó. No quería preocuparte, hija. Ya tienes tantas cosas con las que lidiar con el intercambio. Voy para allá, anunció Mariana con firmeza. He conseguido un vuelo para mañana. Pero Mari, tu máster. El máster puede esperar. Tú no. La voz de Mariana se quebró. Tía Fátima también me ha contado lo de papá. ¿Cómo ha podido hacerlo? Elena sintió un nudo en el pecho que no tenía nada que ver con su hipertensión. Es complicado, hija. No, no es complicado. Es cruel y egoísta. La indignación era palpable en la voz de la joven. Me llamó la semana pasada, ¿sabías? Me dijo que habíais decidido separaros de mutuo acuerdo. Dijo que tú estabas de acuerdo con todo. ¿Y tú le creíste? Preguntó Elena, temiendo la respuesta. Claro que no, respondió Mariana inmediatamente. Conozco a mi padre, mamá. Sé cómo miente cuando le conviene. Elena sintió un gran alivio. Su mayor temor era perder a su hija en esta separación, ver a Mariana alejarse o, peor aún, ponerse del lado de su padre. Él no sabe que voy a volver, continuó Mariana. Y, sinceramente, no tengo ningún interés en verlo. No después de lo que te hizo. Mari, sigue siendo tu padre, dijo Elena, por costumbre. Un padre que robó los ahorros de mi madre, que falsificó su firma, que la abandonó cuando más lo necesitaba. La voz de Mariana temblaba. No, mamá, eso no es ser padre. Después de colgar el teléfono, Elena dejó que las lágrimas fluyeran libremente. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio y gratitud. En medio de tanta traición, la lealtad de su hija era un rayo de esperanza. ¿Lo ves? Sonrió Fátima, ofreciéndole un pañuelo. No estás sola. Nunca lo has estado. Elena asintió, secándose las lágrimas. Gracias por llamarla. En realidad, confesó Fátima, no fui yo quien llamó primero. Fue dona Cecilia. ¿Dona Cecilia? ¿Pero cómo conoce a Mariana? Al parecer tiene sus métodos. Fátima se encogió de hombros. Dijo que algunas batallas necesitan todo el ejército disponible. Elena sonrió, pensando en cómo había cambiado su vida en tan poco tiempo. Había perdido a su marido, pero había ganado aliadas inesperadas. Quizás, solo quizás, su nuevo comienzo no sería tan solitario como había imaginado. Era casi medianoche cuando sonó el móvil de Elena. Habían pasado 3 semanas desde su colapso en el centro comunitario y su salud se estaba estabilizando gradualmente gracias a los medicamentos y al apoyo constante de Fátima, Mariana y dona Cecilia. Mariana, que dormía en la habitación de al lado, apareció en la puerta con expresión preocupada. ¿Quién llama a estas horas, mamá? Elena miró la pantalla del móvil y frunció el ceño. Número desconocido. Dudó un momento, pero respondió. ¿Hola? ¿Doña Elena? La voz masculina al otro lado sonaba nerviosa, casi susurrante. Soy Gustavo, el contable de su exmarido. Elena se sentó en la cama, repentinamente alerta. ¿Cómo ha conseguido mi número? Eso no importa ahora, respondió el hombre aún en voz baja. Necesito verla. Es urgente. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. No puedo hablar por teléfono. ¿Podríamos vernos mañana? ¿En algún lugar público? Elena dudó, mirando a Mariana, que ahora estaba completamente despierta e intrigada. En el parque municipal, cerca del kiosco, sugirió Elena finalmente. A las 10 de la mañana. Allí estaré, respondió Gustavo, y colgó. ¿Quién era? Preguntó Mariana, sentándose en el borde de la cama de su madre. El contable de tu padre, respondió Elena aún intrigada. Quiere verme mañana. ¿Para qué? No lo sé. Parecía nervioso, casi asustado. Mariana frunció el ceño desconfiada. Puede ser una trampa, mamá. ¿Y si papá lo está utilizando para manipularte de alguna manera? Elena consideró la posibilidad. Roberto era manipulador, pero ¿sería capaz de utilizar a su contable para algún plan contra ella? Llamaré a Clara por la mañana, decidió Elena. Quizá debería ir conmigo. El parque municipal de Belo Horizonte estaba relativamente tranquilo para ser un jueves por la mañana. Algunas madres con niños, jubilados paseando lentamente por las sombrías avenidas, y algún que otro corredor, disfrutando del aire fresco de la mañana. Elena esperaba en el banco junto al kiosco, tal y como habían acordado.
Clara estaba sentada unos metros más adelante, fingiendo leer un libro mientras observaba atentamente los alrededores. A las 10:05, un hombre delgado de unos 40 años, vestido con un traje ligeramente grande para su complexión, se acercó vacilante. Miraba constantemente por encima del hombro, como si temiera ser seguido. «¿Doña Elena?», preguntó cuando estaba a pocos pasos de distancia. «Sí», respondió ella. «Usted debe de ser Gustavo». El hombre asintió y se sentó rápidamente a su lado. Le temblaban ligeramente las manos mientras sostenía un maletín de cuero. «Disculpe el misterio», comenzó a decir en voz baja, «pero lo que tengo que decirle y mostrarle puede costarme muy caro. Mi carrera, como mínimo». «¿De qué se trata?», preguntó Elena, cada vez más intrigada. Gustavo volvió a mirar a su alrededor antes de abrir el maletín y sacar unos documentos. «Llevo 8 años trabajando con el doctor Roberto», explicó. «Siempre me he encargado de sus finanzas, sus declaraciones de impuestos, sus inversiones». Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente las siguientes palabras. «Pero en los últimos meses me ha pedido que haga cosas cuestionables». «¿Qué tipo de cosas?». «Transferencias a cuentas en el extranjero, creación de empresas ficticias, su valoración de bienes». Gustavo hablaba cada vez más rápido, como si temiera perder el valor. «Al principio pensé que solo era planificación fiscal, pero después de vuestra separación…». Le entregó a Elena una carpeta con documentos. «Está ocultando dinero, mucho dinero». Elena abrió la carpeta con manos temblorosas. Dentro había copias de extractos bancarios, contratos, correos electrónicos impresos. Sus ojos se abrieron como platos al ver las cantidades involucradas. «¿Este es nuestro dinero?», preguntó, sintiendo una oleada de náuseas. «Parte de él, sí», confirmó Gustavo. «Los 120.000 que sacó de la cuenta conjunta fueron solo el principio. Lleva tiempo preparándolo, moviendo fondos a cuentas offshore, principalmente en Luxemburgo y las Islas Caimán». «¿Por qué me enseñas esto?», preguntó Elena, mirando directamente a los ojos del contable. «¿Por qué me ayudas?». Gustavo apartó la mirada, visiblemente incómodo. «Mi madre», comenzó, vacilante. «Mi madre pasó por algo parecido. Mi padre la abandonó después de 35 años de matrimonio, dejándola sin nada. Ella…». Su voz se quebró por un instante. «Se quitó la vida 6 meses después». Elena sintió una oleada de compasión por el hombre que tenía delante. «Cuando vi al doctor Roberto haciéndole lo mismo que mi padre le hizo a mi madre, algo dentro de mí se rompió», continuó Gustavo. «No puedo permitir que eso vuelva a suceder. No, si puedo evitarlo». En ese momento, Clara se acercó, tal y como habían acordado en caso de que la conversación pareciera legítima. «Gustavo, ella es Clara Méndez, mi abogada», presentó Elena. El contador pareció alarmado por un momento. «¿Méndez & Asociados? Pero ellos representan al doctor Roberto». «Ya no», respondió Clara sentándose a su lado. «Ahora represento a la señora Elena». Extendió la mano hacia los documentos. «¿Puedo?». Mientras Clara examinaba los papeles, Gustavo continuó. «Hay algo más que deben saber. Roberto planea salir del país pronto. Escuché una conversación que tuvo con Daniela. Están planeando pasar una temporada prolongada en Europa. Huyendo con el dinero», concluyó Clara, sin levantar la vista de los documentos. «Exactamente», confirmó Gustavo. «Y cuando eso suceda, será mucho más difícil recuperar algo». Clara finalmente miró al contador. «Sabes que esto puede tener graves consecuencias para ti, ¿verdad? Estás entregando información confidencial de un cliente». «Lo sé», respondió Gustavo, tragando saliva. «Pero no puedo ser cómplice de esto. No después de lo que le pasó a mi madre». «Estos documentos son oro puro en términos legales», le dijo Clara a Elena. «Con ellos, podemos solicitar el bloqueo inmediato de los bienes, incluidas las cuentas en el extranjero, a través de la cooperación internacional». Elena sintió una mezcla de conmoción y alivio. Por un lado, el alcance de la traición de Roberto era aún mayor de lo que imaginaba. Por otro, por fin tenía pruebas concretas. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Clara. «Voy a solicitar una medida cautelar de urgencia hoy mismo», respondió la abogada. «Con suerte, conseguiremos congelar los bienes antes de que se dé cuenta de lo que está pasando».
Gustavo se levantó, claramente nervioso. Tengo que irme antes de que noten mi ausencia. Solo les pido una cosa. Protejan mi identidad lo máximo posible. Tengo una familia que mantener. Haremos todo lo posible, le aseguró Clara. Antes de irse, el contador dudó. Señora Elena, hay una última cosa que debería saber. Parecía aún más incómodo. Roberto mencionó a su hija varias veces. Dijo que si usted insistía con el proceso, le cortaría por completo la ayuda económica para sus estudios en el extranjero. Elena sintió que se le helaba la sangre. ¿Está utilizando a mi hija como moneda de cambio? Por desgracia, sí, confirmó Gustavo. ¿Cree que usted va a desistir para no perjudicar a Mariana? Después de que el contable se marchó, Elena permaneció sentada, tratando de asimilar toda la información. La crueldad de Roberto parecía no tener límites. Él no conoce a mi hija, dijo finalmente. Mariana nunca aceptaría que la utilizaran de esa manera. Y no tendrá que elegir, le aseguró Clara, guardando cuidadosamente los documentos. Con estas pruebas, no solo podemos recuperar lo que es suyo por derecho, sino también garantizar que Mariana continúe sus estudios. De regreso al apartamento de Fátima, Elena sintió una extraña sensación de poder. Por primera vez desde que recibió ese devastador correo electrónico en Lisboa, el juego comenzaba a volverse a su favor. La cocina del centro comunitario Quintal Mineiro estaba más llena que nunca. Lo que había comenzado como un simple taller de cocina mineira se había convertido en un evento semanal que atraía a gente de varios barrios de Belo Horizonte. Elena, ahora más segura en su papel de instructora, enseñaba a los participantes a preparar la tradicional leitoa pururuca. El secreto está en el vinagre, explicaba mientras preparaba el adobo. Es lo que garantiza que la piel quede crujiente, pururucando como debe ser. Entre los participantes, una mujer de unos 40 años, bien vestida y con un bloc de notas, observaba atentamente cada movimiento de Elena. No se trataba de una participante cualquiera, sino de Luisa Meneses, productora de un popular programa de cocina de la televisión local. «Dona Elena», llamó Luisa cuando terminó la clase. «¿Podría hablar con usted un momento?» Elena, que todavía se estaba limpiando las manos con un paño, accedió con una sonrisa. «Claro. ¿En qué puedo ayudarte?» «Me llamo Luisa Meneses. Soy productora del programa Sabores de Minas, de TV Alterosa». Le entregó una tarjeta. «Estamos preparando un especial sobre la cocina tradicional de Minas y nos encantaría contar con su participación». Elena miró la tarjeta, sorprendida. ¿Mi participación? ¿Cómo es eso? Como invitada especial, explicó Luisa. Vimos un vídeo publicado en las redes sociales del centro comunitario, en el que usted explicaba la historia del tutua mineira. Fue impresionante ver a alguien con tanto conocimiento y pasión por nuestra cocina. Elena intentó ocultar el rubor que se le subió a las mejillas. Es muy amable, pero no tengo experiencia en televisión. No es necesario. Será una charla distendida con nuestro presentador, mientras preparan juntos algunas recetas tradicionales. Luisa sonrió. Y, por supuesto, habrá una remuneración. La mención del dinero hizo que Elena se lo pensara inmediatamente. Su situación financiera seguía siendo precaria, a pesar de los avances en el proceso contra Roberto. El bloqueo judicial de las cuentas le había impedido transferir más dinero al extranjero, pero los fondos ya enviados seguían inaccesibles, enredados en complejidades jurídicas internacionales. ¿Cuándo sería la grabación?, preguntó Elena, tratando de parecer despreocupada. La semana que viene. Podemos concretar los detalles por correo electrónico. Luisa hizo una pausa y miró a su alrededor en la cocina comunitaria. «Sabe, señora Elena, hay un interés creciente por la cocina tradicional, especialmente cuando se presenta de forma auténtica, por personas que realmente conocen los orígenes y las historias que hay detrás de los platos. Eso es lo que intento hacer aquí», respondió Elena con genuino orgullo. «Preservar no solo las recetas, sino también las historias que las acompañan. Exactamente lo que buscamos para el programa». Luisa guardó su libreta. «Piénselo con cariño. Sería una oportunidad no solo para usted, sino también para dar a conocer el trabajo de este centro comunitario». Tras la marcha de la productora, dona Cecilia se acercó, curiosa. «¿Qué quería?» «Invitarme a un programa de televisión», respondió Elena, aún perpleja. «Para hablar sobre la cocina de Minas».
Maravilloso, exclamó doña Cecilia con auténtico entusiasmo. Vas a aceptar, ¿verdad? Creo que sí, respondió Elena, doblando cuidadosamente el paño de cocina, pensativa. Nunca imaginé que estaría en la televisión a los 58 años, empezando algo nuevo. La vida tiene estas sorpresas, filosofó doña Cecilia. A veces necesitamos perder algo valioso para descubrir tesoros que ni siquiera sabíamos que teníamos. A la semana siguiente, Elena se encontraba en los estudios de TV Alterosa, maquillada y con un micrófono en la solapa, esperando nerviosa el comienzo de la grabación. El presentador, un chef muy conocido en la ciudad, había sido muy amable y había charlado con ella antes para que se sintiera más cómoda. «No te preocupes», le dijo. «Hablaremos con naturalidad, como si estuviéramos en tu cocina. Solo habla de lo que sabes bien, como haces en tus clases». La grabación salió mejor de lo que Elena podía imaginar. El nerviosismo inicial se disipó rápidamente cuando empezó a hablar de su pasión, la cocina de Minas Gerais y sus historias. Explicó el origen del feijão tropeiro, relacionado con los tropeiros que cruzaban Minas Gerais llevando mercancías. Contó anécdotas sobre quitandas que salvaron celebraciones familiares y demostró, con la habilidad adquirida en décadas de práctica, cómo preparar un pollo con quiabo que hizo suspirar de anticipación al equipo de producción. «Usted es un tesoro nacional, dona Elena», declaró el presentador al final de la grabación. «Minas Gerais necesita conocer su trabajo». El programa se emitió el domingo siguiente, en horario de máxima audiencia. Elena lo vio en casa de Fátima, rodeada de un pequeño grupo de admiradores: Mariana, dona Cecilia, Clara y algunos alumnos del centro comunitario. «Estuviste increíble, mamá», exclamó Mariana, abrazándola cuando comenzaron a aparecer los créditos. «Tan natural, tan tú». El teléfono de Elena comenzó a sonar sin cesar nada más terminar el programa. Antiguos amigos, compañeros de trabajo del Instituto Gastronómico, incluso vecinos del antiguo edificio. Todos querían felicitarla por su actuación. Pero la llamada más sorprendente llegó a la mañana siguiente. «Doña Elena, soy Paulo Mendonça, de la editorial Sabores do Brasil». La voz masculina sonaba animada. «Ayer vi su programa y me impresionó su conocimiento sobre la cocina tradicional de Minas Gerais». «Gracias», respondió Elena, confundida sobre el motivo de la llamada. «Nuestra editorial está buscando ampliar su catálogo de libros de cocina regional y su perfil es exactamente lo que buscamos». Paulo hizo una pausa. «Nos gustaría discutir la posibilidad de publicar un libro suyo, centrado en recetas e historias de la cocina de Minas Gerais». Elena casi deja caer el teléfono. «¿Un libro?» «Sí, un libro completo, con sus recetas, historias, técnicas». Parecía genuinamente entusiasmado. «Por lo que vi en el programa, tienes material para mucho más que un libro, de hecho». Después de colgar, Elena permaneció sentada a la mesa de la cocina, atónita. En pocos meses, su vida había pasado de ser una pesadilla de traición y abandono a un torbellino de nuevas posibilidades. El móvil volvió a sonar, esta vez mostrando el número de Clara. «Elena, ¿has visto los periódicos hoy?», preguntó la abogada sin preámbulos. «No. ¿Por qué?» «Tu exmarido está en la portada del Estado de Minas». «¿Qué? ¿Por qué?» «Al parecer, una de las inversiones que hizo con el dinero desviado se ha derrumbado por completo. Una promotora inmobiliaria que ha quebrado, llevándose el dinero de los inversores». Elena sintió una mezcla de conmoción y una indeseada punzada de satisfacción. «¿Cuánto ha perdido?» «Por lo que he podido averiguar, casi el 60% del valor que transfirió al extranjero». Clara hizo una pausa. «Y hay más. El artículo menciona que está siendo investigado por evasión de divisas, ya que las transferencias al extranjero no fueron declaradas adecuadamente». «Dios mío», murmuró Elena, sintiendo el impacto de la noticia. Roberto siempre había sido tan cuidadoso con el dinero, tan meticuloso en sus inversiones. Ver su imagen pública mancillada por un fracaso financiero de tal magnitud, sin duda lo estaba devastando. «Esto refuerza aún más nuestro caso», continuó Clara. «El juez ha programado una audiencia preliminar para la próxima semana. Con estas noticias, la presión sobre Roberto aumentará considerablemente». Después de colgar, Elena se sentó en silencio, procesando los giros inesperados.
La exposición en televisión había abierto puertas que ni siquiera imaginaba que existían. Mientras circulaban las noticias sobre Roberto, Elena se permitió un momento para asimilar el contraste entre sus trayectorias. Mientras la vida de él se desmoronaba por sus propias acciones, la de ella comenzaba a florecer a pesar de las adversidades que él había creado. El teléfono volvió a sonar. Era Mariana. «Mamá, ¿has visto las noticias sobre papá?» «Me acabo de enterar», respondió Elena. «Clara me llamó. Me envió un mensaje», dijo Mariana, con voz tensa. «Quiere verme para explicarme la situación y convencerme de que sea razonable con el acuerdo». Elena sintió una punzada de aprensión. «¿Qué le respondiste?» «Que no soy su mensajera y que si quiere hablar contigo, debe hacerlo a través de los abogados». La firmeza en la voz de Mariana era evidente. «También le dije que ya no necesito su dinero para continuar mis estudios. Mari, tus estudios son importantes. No quiero que abandones tu máster por esta situación». «No lo voy a abandonar, mamá. Clara me ayudó a conseguir una beca de investigación en la universidad. No es mucho, pero me alcanza para mantenerme mientras termino el curso». Elena se sintió conmovida por el esfuerzo de su hija. «No tenías por qué hacerlo». «Sí tenía que hacerlo», respondió Mariana con convicción. «No quiero nada que me conecte con él después de lo que te hizo. No quiero ser utilizada como moneda de cambio». La terraza del apartamento de Fátima se había convertido en un punto de encuentro dominical. Lo que había comenzado como un simple café entre amigas se había convertido en un evento semanal que reunía a un grupo cada vez mayor de seguidores de Elena, vecinos, antiguos compañeros de trabajo, alumnos del centro comunitario. Todos traían un plato o una bebida, convirtiendo el encuentro en una auténtica celebración de la gastronomía mineira y de la solidaridad. Ese domingo en particular, el grupo era más numeroso de lo habitual. La aparición de Elena en la televisión había despertado curiosidad y simpatía. Entre los presentes se encontraban algunos rostros familiares del antiguo círculo social que Elena compartía con Roberto. «Elena, querida, qué delicia este dulce de leche», elogió Carmen, esposa de un compañero de Roberto en la universidad. «Siempre supe que tenías un talento especial, pero nunca imaginé que llegarías a la televisión. Fue una sorpresa para mí también», admitió Elena, sirviendo café a los invitados. «Lo más sorprendente», comentó Paulo, otro compañero de universidad, «es que Roberto nunca mencionó sus dotes culinarias en nuestras conversaciones. Siempre hablaba de la universidad, de sus publicaciones, pero nunca de su talentosa esposa». Un silencio incómodo siguió al comentario. Era la primera vez que alguien de ese círculo mencionaba abiertamente a Roberto en presencia de Elena. «Quizás porque nunca lo valoró realmente», respondió dona Cecilia, rompiendo el silencio. «Algunos hombres solo ven el valor de lo que tienen cuando lo pierden». «Hablando de eso», dijo Carmen vacilante, «vimos el reportaje sobre sus inversiones. ¿Es cierto que lo perdió casi todo?» Elena intercambió miradas con Clara, que también estaba presente. «No puedo hablar de eso. Estamos en medio de un proceso judicial». «Lo entiendo», asintió Carmen. «Pero quiero que sepas, Elena, que muchos de nosotros no creemos en la versión que Roberto ha difundido sobre la separación. Te conocemos desde hace años. Sabemos quién eres, y también estamos viendo quién es realmente», añadió Paulo, con evidente decepción. «Un amigo de décadas, que ha resultado ser un hombre que ha tomado decisiones cuestionables», completó Elena diplomáticamente, aunque su corazón quería usar palabras mucho menos amables. A medida que avanzaba la tarde, la reunión se fue relajando. Elena se dio cuenta de que, sin haberlo planeado conscientemente, estaba reconstruyendo su red de apoyo. Personas que antes veía solo como amigos de la pareja, ahora le mostraban lealtad a ella, como individuo. Dona Cecilia se acercó discretamente cuando la mayoría de los invitados ya se habían marchado. «¿Lo has visto?», susurró la señora con una sonrisa cómplice. «La comunidad reconoce la verdad. Roberto puede haberse llevado tu dinero, pero no puede llevarse tu reputación, tu carácter». Elena asintió, sintiendo una extraña paz. «Es curioso cómo se desarrollan las cosas. Siempre he tenido miedo al juicio público, a que me vean como una fracasada por haber sido abandonada. Pero la gente es capaz de ver más allá. Es un principio que he aprendido en la vida», respondió dona Cecilia. «La verdad siempre sale a la luz. Puede llevar tiempo, puede requerir paciencia,
pero al final sale a la superficie. Clara, que estaba organizando los últimos detalles para la audiencia preliminar de la semana siguiente, se unió a ellas. «Esa reunión fue más importante de lo que imaginas, Elena», comentó la abogada. «He identificado al menos a 3 personas que pueden servir como testigos de carácter en el proceso. Son antiguos amigos que conocen tanto a ti como a Roberto». «¿Testigos?», preguntó Elena sorprendida. «Pero tenemos los documentos de Gustavo, las pruebas de la falsificación». «Sí, y eso es crucial para el aspecto financiero», convino Clara. «Pero el caso no se reduce al dinero. También se trata de mostrarle al juez quién es realmente Roberto Vasconcelos, no solo el respetado profesor universitario, sino el hombre capaz de abandonar a su esposa durante una crisis familiar y falsificar documentos para su beneficio». Más tarde esa noche, cuando todos se habían marchado, Elena se sentó en el porche con Mariana y Fátima, contemplando las luces de la ciudad. «¿Cómo te sientes, mamá?», preguntó Mariana, notando la mirada distante de Elena. «Extrañamente en paz», respondió ella. «Durante mucho tiempo pensé que necesitaba a Roberto para sentirme completa, que nuestro matrimonio definía quién era yo». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. «Hoy, al ver a todas estas personas reunidas por mí, me di cuenta de que siempre he tenido mi propia identidad, solo que no podía verla. Siempre has sido extraordinaria, Elena», afirmó Fátima, tomando la mano de su amiga. «Roberto solo eclipsaba tu brillo con su presencia dominante». «Quizás», admitió Elena. «O quizás yo misma elegí ponerme en la sombra. Por miedo, por comodidad, por creer que era más fácil apoyar que protagonizar». Mariana abrazó a su madre. «Independientemente del pasado, mírate ahora. En la televisión, enseñando, inspirando a la gente, con un posible libro en camino y un largo proceso por delante», añadió Elena con un suspiro. «Un proceso que vas a superar», le aseguró Fátima, «con la ayuda de Clara, de doña Cecilia, de todos nosotros». El teléfono de Elena sonó, interrumpiendo el momento. Era un número desconocido. Dudando, contestó. «Hola, doña Elena. Soy Carlos Mourão, del restaurante Sabores de Minas». Elena frunció el ceño, tratando de recordar. Sabores de Minas era uno de los restaurantes más tradicionales de la cocina mineira en Belo Horizonte, pero no recordaba conocer a su propietario. «Sí. ¿En qué puedo ayudarle?» «Vi su programa en la televisión ayer y me impresionó», dijo Carlos, con voz grave y cálida. «Su conocimiento sobre nuestra gastronomía es extraordinario. Me gustaría invitarla a participar en un festival gastronómico que estamos organizando el mes que viene». «¿Festival gastronómico?», repitió Elena sorprendida. «Sí, el Sabores e Historias de Minas. Será un evento de 3 días para celebrar nuestra cocina tradicional». Hizo una pausa. «Nos gustaría que fuera una de nuestras chefs invitadas, con un espacio propio para demostraciones y degustaciones». Elena tapó el micrófono del teléfono y susurró a Mariana y Fátima. «Un restaurante quiere que participe en un festival gastronómico». Las amigas intercambiaron sonrisas emocionadas mientras Elena volvía a la conversación. «Sería un honor, señor Carlos, pero debo advertirle que no soy chef profesional. Por eso mismo la queremos», la interrumpió Carlos con entusiasmo. «Nuestro festival no busca solo técnica, sino autenticidad, historia, el verdadero espíritu de la cocina mineira. Y eso es lo que vi en su presentación en la televisión». Después de acordar los detalles y colgar el teléfono, Elena se dejó caer en el sofá, atónita. «Es increíble, mamá», exclamó Mariana, abrazándola de nuevo. «Es como si el universo estuviera conspirando a tu favor», comentó Fátima. «Justo cuando Roberto lo pierde todo, tú empiezas a ganar reconocimiento por méritos propios». Elena sintió una mezcla de gratitud e incredulidad. Si alguien me hubiera dicho hace 6 meses que hoy estaría aquí, recibiendo invitaciones para festivales gastronómicos mientras me enfrento a un divorcio litigioso, me habría parecido absurdo. «La vida da muchas vueltas», filosofó Fátima. «Y hablando de vueltas, mañana es el gran día, ¿no? ¿La audiencia preliminar?». Elena asintió, sintiendo que el nerviosismo volvía a apoderarse de ella. Clara dijo que es principalmente un trámite, pero Roberto estará allí. «Será la primera vez que nos veamos formalmente desde aquel café. ¿Quieres que vaya contigo?», se ofreció Mariana. «No, cariño, ya estás haciendo mucho». Elena sonrió a su hija. «Además,
Clara estará conmigo. Y doña Cecilia prometió esperarme en el juzgado para darme apoyo moral. Esa noche, antes de dormir, Elena repasó mentalmente los acontecimientos de los últimos meses. La traición, el abandono, la enfermedad, pero también las nuevas amistades, las oportunidades inesperadas, el redescubrimiento de su propia fuerza. Bajo las cenizas de lo que había sido su matrimonio, germinaban nuevas semillas, semillas de independencia, de autodescubrimiento, de posibilidades que nunca había considerado mientras vivía a la sombra de Roberto. El Foro Lafayette, un imponente edificio en el centro de Belo Horizonte, intimidaba con su arquitectura formal y sus pasillos llenos de gente apresurada. Elena, vestida con un discreto conjunto azul marino, se sentía pequeña ante la grandiosidad del lugar. «Respira hondo», le aconsejó Clara, percibiendo la tensión de su clienta. «Recuerda, estamos bien preparadas. Tenemos documentos, testigos y la verdad de nuestro lado». Mientras esperaban en la antesala de la sala de audiencias, Elena vio llegar a Roberto, acompañado por un abogado de mediana edad con expresión severa. Roberto parecía más delgado, con ojeras visibles y el rostro tenso. Por un breve instante, sus miradas se cruzaron, y Elena percibió algo que nunca había visto antes en los ojos de su exmarido. Miedo. «Está asustado», susurró a Clara. «Como debería estar», respondió la abogada. «Probablemente ya se ha dado cuenta de que tiene mucho que perder. No solo dinero, sino también su reputación y credibilidad. La audiencia, tal y como había previsto Clara, fue principalmente procesal. El juez, un hombre de unos 60 años con expresión imparcial, escuchó los argumentos iniciales de ambas partes y analizó los documentos preliminares. Teniendo en cuenta la gravedad de las acusaciones y las pruebas presentadas, declaró el juez, ordeno el bloqueo preventivo de todos los bienes a nombre de Roberto Vasconcelos, incluidas las cuentas bancarias nacionales, y mediante cooperación internacional, las cuentas en instituciones extranjeras mencionadas en el expediente. Roberto palideció visiblemente. Su abogado intentó argumentar, pero el juez se mantuvo firme. La falsificación de una firma para transferir la propiedad es un delito grave, doctor Mendonça. Si se demuestra, puede tener consecuencias que van más allá del ámbito civil. El juez se ajustó las gafas. En cuanto a la casa de campo, seguirá indisponible para su venta o transferencia hasta que concluya el proceso. Al salir de la sala del tribunal, Elena sintió una mezcla de alivio y satisfacción. El juez había reconocido la gravedad de su situación y había tomado medidas concretas para proteger sus derechos. Dona Cecilia esperaba en el pasillo, ansiosa. «¿Y bien?» «Victoria preliminar», respondió Clara con una sonrisa contenida. «Hemos conseguido el bloqueo de los bienes y el reconocimiento de la gravedad del caso». «¡Elena!» La voz de Roberto resonó en el pasillo. Se acercaba rápidamente, dejando atrás a su abogado. «Tenemos que hablar. En privado». Clara se interpuso entre ellos. «Cualquier comunicación debe hacerse a través de los abogados, profesor Vasconcelos. Esto es entre mi esposa y yo», insistió Roberto, con un vestigio de su antigua autoridad. «Exesposa», corrigió Elena, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza de su voz. «Y Clara tiene razón. No tenemos nada más que hablar directamente». El rostro de Roberto se endureció. «No entiendes lo que estás haciendo. No solo me estás destruyendo a mí, sino también a ti misma, a Mariana. No te atrevas a mencionar a nuestra hija», lo interrumpió Elena, sintiendo que la ira crecía. «La usaste como moneda de cambio. Amenazaste con cortarle el apoyo financiero. ¿Qué clase de padre hace eso?» Roberto retrocedió, visiblemente incómodo por la acusación pública. Otros abogados y clientes en el pasillo observaban la escena con discreto interés. «Esto no ha terminado», advirtió antes de alejarse con su abogado. Fuera del tribunal, Elena finalmente se permitió respirar profundamente. La adrenalina del enfrentamiento comenzaba a disiparse, dejándola exhausta. «Estuviste increíble ahí dentro», la felicitó dona Cecilia. «Firme, digna, tal y como debe ser». «No me sentí así», confesó Elena. Por dentro, estaba temblando. «Lo importante es que él no lo notó», dijo Clara, guardando documentos en su maletín. «Roberto está acostumbrado a intimidar, a controlar. Verte enfrentarte a él directamente ha sacudido sus certezas». El móvil de Elena sonó,
Era Mariana, ansiosa por saber noticias. ¿Cómo ha ido, mamá? Bien, cariño. El juez ha fallado a nuestro favor en esta fase inicial. Genial. ¿Y has encontrado a papá? Sí, respondió Elena vacilante. Ha sido tenso. Me lo imagino. La voz de Mariana se endureció. Me llamó anoche, ¿sabes? Intentó convencerme una vez más para que hablara contigo, para que te hicieras entrar en razón. ¿Qué le dijiste? Que perdió el derecho a pedirme nada en el momento en que decidió abandonar a mi madre por correo electrónico. Mariana hizo una pausa, y luego dijo algo extraño, mamá. Dijo que Daniela lo estaba presionando, que no era tan sencillo como parecía. Elena frunció el ceño. ¿Cómo? No lo explicó, pero sonó como si se sintiera acorralado de alguna manera. Después de colgar, Elena compartió la información con Clara y doña Cecilia, mientras caminaban hacia una cafetería cercana. Interesante, comentó Clara pensativa. Roberto está empezando a mostrar grietas en su narrativa. Primero las inversiones fallidas, ahora insinuaciones de problemas con Daniela. Quizás el paraíso no sea tan paradisíaco como él imaginaba, observó doña Cecilia con ironía. En la cafetería, mientras compartían sus impresiones sobre la audiencia, Elena se fijó en un hombre de mediana edad que la observaba con interés. Le resultaba vagamente familiar, pero no conseguía situarlo. Ese hombre está mirando hacia aquí, le susurró a doña Cecilia. La señora se ajustó discretamente las gafas para observar. Ah, es Carlos Mourão, del restaurante Sabores de Minas, el que te invitó al festival gastronómico. ¿Se conocen? Preguntó Elena, sorprendida. Conozco todos los buenos restaurantes mineiros de la ciudad, querida, respondió doña Cecilia con una sonrisa enigmática. Y se puede decir que ayudé a que él se fijara en ti. Antes de que Elena pudiera preguntar más, Carlos se acercó a la mesa. Dona Elena, qué agradable coincidencia, dijo con una cálida sonrisa. Dona Cecilia, Clara, me alegro de verlas también. Elena observó al hombre con más atención. Carlos Mourão parecía tener unos 60 años, con el pelo canoso bien cortado y unos ojos amables que formaban pequeñas arrugas en las comisuras cuando sonreía. Vestía de manera sencilla pero elegante, con una camisa de lino bajo una chaqueta informal. Señor Carlos, qué sorpresa encontrarlo aquí, respondió Elena, extendiendo la mano. Por favor, solo Carlos, sonrió, apretando suavemente la mano que le ofrecían. Estaba resolviendo algunos asuntos en la notaría aquí cerca y decidí tomar un café, pero confieso que no esperaba encontrarla hoy. Algo en la forma en que miraba a Elena, con genuino interés y respeto, la hizo sentir extrañamente cómoda, a pesar del reciente estrés de la audiencia. Estamos celebrando una pequeña victoria judicial, explicó doña Cecilia. Elena ha dado hoy un paso importante para recuperar lo que le pertenece por derecho. Ah, sí, asintió Carlos con expresión comprensiva. Doña Cecilia me ha contado un poco sobre su situación. Siento mucho lo que está pasando. Gracias, respondió Elena, lanzando una mirada interrogativa a doña Cecilia, que solo sonrió inocentemente. ¿Les gustaría acompañarnos?, invitó Clara, percibiendo la sutil química entre Elena y el restaurador. No quiero entrometerme, dudó Carlos. De ninguna manera, insistió doña Cecilia. De hecho, su presencia puede ser providencial. Estábamos hablando del festival gastronómico y de cómo Elena podría aprovechar esta oportunidad para ampliar su trabajo con la cocina de Minas Gerais. Carlos se sentó, visiblemente animado con el tema. Justo lo que estaba pensando. Verás, Elena, tu conocimiento de nuestra cocina tradicional es justo lo que le falta al panorama gastronómico actual. Durante la siguiente hora, Elena descubrió que Carlos Mourão no solo era el propietario de un restaurante de éxito, sino también un apasionado defensor de la cocina tradicional de Minas Gerais. Viudo desde hacía 5 años, había transformado su dolor en un proyecto de preservación cultural a través de la gastronomía. Perdí a mi esposa por culpa del cáncer, compartió en un momento dado, con voz suave. María era el alma del restaurante, la verdadera chef. Yo solo me encargaba de la administración. Después de que ella se fue, me di cuenta de que tenía que mantener vivo su legado. Elena sintió una conexión inmediata con esa historia de pérdida y reinvención. Es admirable cómo ha transformado su dolor en algo positivo. Fue mi salvación, admitió Carlos. Y verte en el programa,
hablando con tanta pasión sobre nuestras tradiciones culinarias, me recordó a María. El mismo brillo en los ojos, la misma dedicación auténtica. Cuando se despidieron, Carlos sorprendió a Elena con una invitación inesperada. Además del festival, me gustaría que conocieras mi restaurante. Quizás podríamos discutir posibles colaboraciones. Estoy pensando en ampliar el local para dedicarlo exclusivamente a la cocina tradicional de Minas, con clases y talleres. Me encantaría, respondió Elena con sinceridad. Mientras caminaban de vuelta al coche de Clara, dona Cecilia no pudo contener una sonrisa de satisfacción. «Qué hombre tan encantador, ¿verdad?», comentó casualmente. «Muy educado», asintió Elena, sintiéndose extrañamente ligera a pesar del estresante día, y realmente apasionado por la cocina mineira. Clara y dona Cecilia intercambiaron miradas cómplices, que Elena fingió no notar. Después de tantos meses de tristeza y batallas, era reconfortante sentirse valorada profesionalmente, y tal vez, también personalmente. «¿Sabes lo que más me gustó de él?», comentó Elena mientras entraban en el coche. La forma en que habló de su difunta esposa, con tanto respeto y admiración. Hizo una pausa reflexiva. Así es como actúa un verdadero compañero, preservando la memoria y el legado de aquellos a quienes ama, incluso después de su partida. El contraste con la actitud de Roberto, que había borrado 30 años de matrimonio con un frío correo electrónico, no necesitaba ser verbalizado. Estaba claro para todas. Continúa en la próxima parte. Inténtalo de nuevo. Continúa y termina. Editar. Voy a terminar la narración tal y como se me ha pedido, manteniendo el desarrollo emocional de los personajes y la complejidad de las dinámicas familiares como foco principal. 2 semanas después de la audiencia preliminar, Elena se preparaba para el festival gastronómico Sabores e Historias de Minas. El evento se celebraría en el amplio jardín del restaurante de Carlos, un espacio acogedor con árboles centenarios y una decoración rústica que recordaba al interior de Minas. ¿Nerviosa?, preguntó Mariana, ayudando a su madre a organizar los utensilios que se utilizarían en las demostraciones. «Un poco», admitió Elena. «Pero es un nerviosismo bueno, ¿sabes? Como antes de una presentación escolar». Carlos se acercó con un delantal personalizado con el nombre de Elena bordado. «Para nuestra chef invitada especial», dijo, entregándole el regalo con una cálida sonrisa. «Carlos, no era necesario», respondió Elena, genuinamente conmovida por el gesto. «Es precioso. Te lo mereces y mucho más», afirmó él. «Tu puesto está listo. Creo que te va a gustar». El espacio reservado para Elena era perfecto. Una pequeña cocina al aire libre, con una estufa de leña, una encimera de madera maciza y utensilios tradicionales de la cocina mineira. Un cartel con su nombre y una foto del programa de televisión le daba el toque final. «Es perfecto», susurró ella emocionada. «He pensado en cada detalle para que te sientas cómoda», explicó Carlos. «Quiero que todos vean el tesoro que eres para nuestra cocina tradicional». Mientras Carlos se alejaba para supervisar otros preparativos, Mariana dio un codazo a su madre. «Está totalmente interesado en ti. ¿Lo sabías?» «Mariana», reprendió Elena, sonrojándose como una adolescente. «Carlos es solo un compañero de profesión». «Claro, y yo soy la reina de Inglaterra», bromeó su hija con cariño. «Mamá, prácticamente ha decorado este puesto como si fuera un santuario para ti». Elena no tuvo tiempo de responder, ya que empezaban a llegar los primeros visitantes. En poco tiempo, su puesto estaba rodeado de gente ansiosa por aprender los secretos del tradicional pollo con quiabo mineiro. Durante su demostración, Elena se fijó en una joven de unos 30 años que la observaba con expresión intensa. Había algo familiar en su rostro, pero Elena no conseguía precisar qué era. Horas más tarde, cuando se tomó un descanso para tomar un café, la misma joven se acercó. «Señora Elena», preguntó con voz vacilante. «¿Podemos hablar?» Elena asintió intrigada. «Claro, me resulta familiar. Soy Daniela», dijo la joven, revelando finalmente su identidad. Elena sintió como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. ¿Era esta la mujer por la que Roberto había abandonado 30 años de matrimonio? La antigua asistente de cocina 25 años más joven que ahora vivía en la casa de campo que Elena había decorado con tanto cariño. «¿Qué quieres?», preguntó Elena,
tratando de mantener la compostura mientras su corazón latía con fuerza en su pecho. «Hablar, por favor». Los ojos de Daniela parecían sinceramente angustiados. «Solo 5 minutos». En contra de su mejor criterio, Elena accedió. Caminaron hasta un rincón más tranquilo del jardín, lejos de las miradas curiosas. «He venido a pedirte perdón», comenzó Daniela, sorprendiendo a Elena. «Sé que ahora no significa mucho, pero necesito que sepas que yo no conocía toda la verdad». «¿Qué verdad?» «Roberto me dijo que llevaban meses separados cuando empezamos a salir. Me dijo que había sido un acuerdo mutuo, que tú seguías con tu vida». Daniela parecía genuinamente perturbada. «Solo descubrí la verdad cuando vi la noticia sobre el juicio». Elena observó a la joven con atención. ¿Había sinceridad en sus ojos o solo miedo a las consecuencias ahora que Roberto se enfrentaba a problemas financieros y legales? «¿Por qué me estás contando esto ahora?» «Porque voy a dejar a Roberto», respondió Daniela. «Después de descubrir cómo me mintió, cómo manipuló la situación, no pude seguir adelante». Hesitó. «Y hay otra cosa que deberías saber. Algo sobre la casa de campo. ¿Qué pasa con ella?» Roberto planeaba venderla a un promotor inmobiliario. Ya había iniciado las negociaciones incluso antes de falsificar tu firma para transferir la propiedad. Daniela sacó unos papeles de su bolso. «Son correos electrónicos y contratos preliminares. Pensé que podrían ser útiles para tu proceso». Elena tomó los documentos con manos temblorosas. «¿Por qué me estás ayudando?» «Porque me manipularon tanto como a ti», respondió Daniela con amargura. «De maneras diferentes, pero con las mismas mentiras, las mismas promesas vacías». Hizo una pausa. «Y porque siempre te admiré, doña Elena. Tus clases de cocina fueron las mejores experiencias que he tenido. Lo que Roberto hizo, lo que hicimos, no fue justo». Tras la marcha de Daniela, Elena permaneció sentada, asimilando la surrealista conversación. Los documentos que tenía en las manos eran dinamita pura para el proceso judicial. No solo probaban la intención previa de Roberto de apropiarse de la casa, sino también sus planes concretos para venderla sin el conocimiento de Elena. «¿Estás bien?» La voz de Carlos interrumpió sus pensamientos. Se acercó con expresión preocupada. «Pareces conmocionada». Elena dudó, pero decidió compartirlo. Esa joven era Daniela, la nueva compañera de mi exmarido. «Dios mío». Carlos se sentó a su lado. «¿Qué quería?» «Entregarle unos documentos que pueden ayudar en mi proceso. Al parecer, también ha descubierto quién es Roberto en realidad». Carlos miró a Elena con admiración. «Eres realmente extraordinaria, ¿sabes? La mayoría de la gente habría despedido a esa mujer sin escuchar una palabra. Créeme, fue mi primer instinto», admitió Elena. «Pero algo me decía que debía escucharla. Y acertaste, por lo visto». Carlos sonrió amablemente. «Elena, sé que no es el momento ideal, pero me gustaría hacerte una propuesta. Profesional», añadió rápidamente, al ver la sorpresa en sus ojos. «¿Qué tipo de propuesta?» «Una asociación, para abrir un espacio dedicado a la cocina tradicional de Minas Gerais. No solo un restaurante, sino un centro de enseñanza, preservación y celebración de nuestras tradiciones». Elena parpadeó, sorprendida por la magnitud de la propuesta. «¿Por qué yo?» «Porque tienes el conocimiento, la pasión y la autenticidad que faltan en los circuitos gastronómicos actuales», respondió Carlos con convicción. «He visto cómo reacciona la gente ante tus demostraciones, cómo absorben no solo las técnicas, sino también las historias, la cultura. No tengo capital para invertir», observó Elena, pragmática. «Yo sí», respondió Carlos simplemente. «Tengo el espacio, los recursos y la experiencia administrativa. Lo que necesito es alguien con tu alma, tu conexión con nuestras raíces culinarias». Antes de que Elena pudiera responder, Mariana se acercó corriendo. «Mamá, Clara te busca. Es urgente». Clara esperaba cerca de la entrada del festival, con expresión grave. «¿Qué ha pasado?», preguntó Elena alarmada. «Roberto ha presentado una petición de última hora para intentar anular el bloqueo de los bienes», explicó la abogada. «Alega que hemos falsificado pruebas y que la declaración de Gustavo, el contable, fue obtenida bajo coacción». «Eso es absurdo». «Completamente», coincidió Clara. «Pero su abogado está jugando sucio, tratando de ganar tiempo. Y hay más. Me enteré de que Roberto está presionando a Mariana nuevamente.
Elena se volvió hacia su hija. ¿Qué ha hecho? Mariana parecía incómoda. Me llamó ayer. Dijo que si no te convencía de aceptar un acuerdo, me cortaría por completo el apoyo para la maestría y también la ayuda para mi estancia en Lisboa. No puede hacer eso, protestó Elena. Eres mayor de edad, pero sigues siendo su hija. Puede hacerlo, mamá, respondió Mariana con tristeza, y lo hará, si lo considera necesario. En ese momento, como conjurado por la conversación, sonó el móvil de Elena. Era Roberto. Tenemos que hablar, dijo sin preámbulos. Ahora. Estoy en un evento profesional, respondió Elena con firmeza. Sé exactamente dónde estás, replicó Roberto. Estoy en el aparcamiento del restaurante. 5 minutos, Elena. O las consecuencias serán irreversibles. Después de colgar, Elena miró a Clara, Mariana y Carlos, que habían escuchado la conversación. Está aquí, informó, sintiendo una mezcla de ira y ansiedad. Quiere hablar. No tienes por qué ir, dijo Clara inmediatamente. Sí que tengo que ir, respondió Elena, sorprendiendo a todos con su determinación. Basta ya de esconderme, de evitar enfrentamientos. Es hora de acabar con esto, en mis términos. Voy contigo, se ofreció Carlos. No, dijo Elena, tocándole ligeramente el brazo. Tengo que hacerlo sola, pero gracias. El estacionamiento estaba relativamente vacío a esa hora. Roberto esperaba apoyado en su coche, con una postura tensa que revelaba su estado de ánimo. ¿Qué quieres?, preguntó Elena directamente, deteniéndose a unos metros de distancia. Acabar con esta guerra, respondió Roberto, con aire agotado. Nos estamos destruyendo mutuamente, Elena. Tú empezaste esta guerra cuando me abandonaste por correo electrónico y robaste nuestros ahorros, replicó ella con frialdad. ¿Y ahora vuelves a amenazar a nuestra hija? Roberto tuvo la decencia de parecer avergonzado. Las cosas están complicadas. Las inversiones no han salido bien. Y Daniela acaba de buscarme, completó Elena. Me ha entregado documentos interesantes sobre tus planes para la casa de campo. El rostro de Roberto palideció. No puede hacer eso. Ya lo ha hecho. Elena cruzó los brazos. Es increíble cómo subestimas a las mujeres de tu vida, Roberto. Primero yo, ahora Daniela. Por un momento, Roberto pareció quedarse sin palabras. Finalmente, suspiró profundamente. ¿Qué quieres para acabar con esto de una vez? Di tu precio. Elena se rió, genuinamente sorprendida por su audacia. ¿Mi precio? Es sencillo. Todo lo que me pertenece por derecho. La mitad de todo lo que hemos construido juntos en 30 años de matrimonio. Ni más, ni menos. Imposible, protestó Roberto. Las inversiones fracasaron. La casa está hipotecada. Yo... Encontrarás la manera, interrumpió Elena. Igual que yo encontré la manera de sobrevivir cuando me dejaste sin nada. Dio un paso adelante. Y voy a ser muy clara. Si te atreves a presionar a Mariana de nuevo, utilizaré todos estos documentos no solo en el proceso de divorcio, sino también en una demanda penal por falsificación y estafa. No lo harías, desafió Roberto, pero su voz delataba incertidumbre. El Roberto que me conocía hace un año tendría razón, respondió Elena con calma. Esa Elena habría aceptado cualquier acuerdo injusto para evitar el conflicto, pero esa Elena ya no existe. Le dio la espalda y comenzó a alejarse, sintiendo una fuerza interior que nunca antes había experimentado. Se detuvo solo para añadir: Tienes 48 horas para retirar tus acusaciones calumniosas contra mí y Gustavo, y para presentar una propuesta justa de acuerdo. Y Roberto, deja a nuestra hija fuera de esto. Al regresar al festival, Elena encontró a Mariana, Clara y Carlos esperando ansiosos. ¿Qué pasó?, preguntó Mariana preocupada. Elena sonrió, sintiéndose curiosamente ligera. Creo que acabo de cerrar un capítulo importante de mi vida. 18 meses después de recibir el fatídico correo electrónico en Lisboa, Elena estaba irreconocible, no solo en su aspecto, sino sobre todo en su esencia. El Centro de Cocina Tradicional Mineira, una asociación entre Elena y Carlos, se había convertido en un éxito desde su inauguración 6 meses antes. Ubicado en una casa restaurada en el barrio de Lourdes, el espacio combinaba una escuela de cocina, un pequeño restaurante
y un centro cultural dedicado a la preservación de las tradiciones gastronómicas de Minas Gerais. En aquella soleada mañana de domingo, Elena supervisaba los últimos preparativos para un evento especial, el lanzamiento de su nuevo libro, Sabores e Historias de Minas, Receitas que alimentan a alma. Sabores e Historias de Minas, Recetas que alimentan el alma. La editorial había apostado fuerte por el proyecto tras el éxito de su primer libro tras el divorcio, que se había convertido en un éxito de ventas regional. «Todo está perfecto, mamá», aseguró Mariana, ajustando los libros dispuestos en la mesa de autógrafos. De vuelta en Brasil tras completar su máster, la joven trabajaba ahora como profesora universitaria y se había convertido en una importante aliada en el proyecto de recuperación cultural de su madre. «¿Seguro que no falta nada?», preguntó Elena, comprobando una vez más la disposición del buffet que serviría aperitivos tradicionales de Minas Gerais a los invitados. «Lo único que falta es que te relajes un poco», bromeó Carlos, acercándose con un ramillete de flores del campo. «Para la escritora más talentosa que conozco». Elena aceptó las flores con una sonrisa, intercambiando con su pareja una mirada llena de complicidad y afecto. Su relación había evolucionado de forma natural a lo largo de los meses, sin prisas, construida sobre una base sólida de respeto mutuo y admiración. Los invitados comenzaron a llegar. Doña Cecilia, ahora con 72 años, pero aún elegante y enérgica, fue una de las primeras. Abrazó a Elena con genuino orgullo. «¿Ves? Te dije que los nuevos comienzos eran posibles a cualquier edad». Fátima llegó acompañada de Clara, que se había convertido en una abogada cada vez más reconocida por su trabajo con mujeres en situación de vulnerabilidad. El caso de Elena, ampliamente difundido en los medios de comunicación tras su desenlace, se había convertido en un símbolo de la lucha por la igualdad de derechos en los procesos de divorcio. «Has iniciado un movimiento. ¿Lo sabías?», comentó Clara, abrazando a Elena. «He recibido decenas de cartas de mujeres inspiradas por tu historia. El acuerdo final con Roberto se había cerrado 10 meses antes, tras intensas negociaciones. Elena había recuperado la mitad del valor de sus ahorros, la propiedad de la casa de campo, que posteriormente vendió para invertir en el nuevo negocio, y una pensión calculada, en función de los años de matrimonio, en los que renunció a oportunidades profesionales para apoyar la carrera de su marido». «¿Has visto las noticias sobre Roberto?», preguntó Fátima en voz baja, cuando se quedaron a solas por un momento. Elena asintió. Su exmarido se había mudado a una ciudad del interior tras perder gran parte de sus recursos financieros y, lo que era más doloroso para él, su prestigio académico. Un escándalo relacionado con la falsificación de documentos había mancillado irremediablemente su reputación. «No le deseo ningún mal», respondió Elena con sinceridad. «Solo espero que haya aprendido algo de todo esto». «¿Y Daniela?», preguntó Fátima, curiosa. «He sabido que está dando clases de cocina en Ouro Preto», respondió Elena. «Me envió un mensaje el mes pasado agradeciéndome de nuevo que no la demandara también». El evento transcurrió a la perfección. Elena firmó decenas de libros, recibió elogios de críticos gastronómicos y, lo más importante, de gente común que se identificaba con sus recetas e historias. Su discurso de agradecimiento emocionó a todos. «Este libro no es solo sobre comida», dijo, mirando al público con serenidad. «Trata sobre la resistencia, sobre la preservación de los recuerdos y sobre la capacidad que tenemos de reinventar nuestras vidas, sin importar la edad ni las circunstancias». Al final de la tarde, cuando la mayoría de los invitados ya se habían marchado, Elena, Carlos, Mariana, Dona Cecilia, Fátima y Clara se reunieron alrededor de una mesa en el jardín trasero, el pequeño grupo que se había convertido en su verdadera familia. «Un brindis», propuso Carlos, levantando una copa de vino. «Por Elena, que nos enseñó que empezar de nuevo no solo es posible, sino a menudo necesario. Y por todos ustedes», añadió Elena, con la voz quebrada por la emoción, «que me han demostrado que nunca estamos realmente solos cuando enfrentamos nuestros miedos». «¿Sabes lo que más me impresiona de toda tu historia, mamá?», comentó Mariana, mirando con admiración a Elena. «¿Cómo has convertido una experiencia terrible en algo tan positivo, no solo para ti, sino para tantas otras mujeres?» Elena sonrió, reflexionando sobre el extraordinario viaje de los últimos 18 meses. «Así es la vida, hija».
Las mismas situaciones que pueden destruirnos también pueden reconstruirnos, más fuertes, más auténticos. Mientras el sol se ponía sobre Belo Horizonte, Elena Vasconcelos, ahora oficialmente de vuelta a su apellido de soltera, Castro, contemplaba su nuevo mundo. Un mundo que ella misma había construido desde las cenizas de una traición, pieza a pieza, día tras día. El divorcio por correo electrónico había sido el fin de una vida. Sí, pero también el comienzo de otra, una vida que, sorprendentemente, era mucho más auténtica y plena que la anterior. Aquella Elena sumisa e insegura había dado paso a una mujer segura de sí misma, realizada profesionalmente y rodeada de relaciones genuinas. ¿En qué piensas?, preguntó Carlos, notando su mirada distante. En lo curiosos que son los caminos de la vida, respondió ella, entrelazando sus dedos con los de él. En cómo a veces necesitamos perderlo todo para descubrir quiénes somos realmente. Esa noche, antes de dormir en su nuevo apartamento, un espacio completamente suyo, decorado a su gusto, sin concesiones, Elena releyó la dedicatoria que había escrito en su libro, para todas las mujeres que, como yo, tuvieron que empezar de nuevo cuando menos lo esperaban. Recordad siempre, nunca es tarde para descubrir vuestra propia voz, para luchar por lo que es vuestro por derecho, y para daros cuenta de que lo mejor de la vida puede estar esperando justo después de la curva más difícil del camino.